Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a ser extremadamente breve porque buena parte de lo que habla Tercero tiene el truco de ser sociólogo y va a decir otras cosas, esperamos, pero hablar después de Leonora y de Ezequiel es más o menos repetirse, así que voy a ser bastante breve porque coincido en casi todo, la sensación además de pocas palabras para describir lo que está ocurriendo. En una feria del libro, yo tengo una perspectiva muy oscura sobre el futuro, como si fuera mamuscas, el futuro de la edición, el futuro de... llegando al futuro de la Argentina, ¿no? Para el futuro inmediato, en los próximos meses y el año que viene. En una feria del libro, que no me acuerdo si fue la del año pasado o la del anteaño, el entonces ministro de Cultura, actualmente degradado secretario de Cultura, hubo un debate, creo que fue la Fundación El Libro, la CAL, describió la situación en ese momento que ya era muy mala. Nosotros tuvimos hace poco una reunión entre editores, uno dijo que la situación era dramática, previo a la última subida del dólar. Entonces en ese momento la situación era nada más que muy mala, hace un año o dos, y el actual secretario se enojó y dijo algo así como, bueno, los editores siempre lloran y la edición siempre sobrevivió. Es mentira, la edición no sobrevivió muchas veces en Argentina. En la década del 70, por supuesto que hubo razones de la dictadura, razones ideológicas políticas hicieron que editoriales progresistas, de izquierda, etcétera, cerraran, se exilaran. Esa es la historia más contada y verdadera, pero otro grupo de editoriales simplemente cerró por la política de Martínez de Oz, que no eran editoriales necesariamente politizadas, entre comillas, eran, llamémoslas, literarias, comerciales, infantiles, que la política neoliberal de los 70 mandó a la quiebra. En la década del 90, buena parte de la edición argentina de vuelta volvió a quebrar. Si uno calcula los 70 y los 90 son más años que la edición estuvo quebrada que abierta. En la década del 90 lo que ocurrió es que las editoriales transnacionales compraron básicamente Random House, Sudamericana y Planeta MC por 2 pesos, que ya estaban desahuciadas las grandes editoriales, y la novedad fue que Alfaguara no compró ninguna y desembarcó, que la palabra que ellos siempre usaban, que me parecía muy graciosa, viniendo de una editorial española, ¿no? La desembarco en América, y se instalaron, pusieron casa propia. El resto de las editoriales, salvo algunas muy pequeñas, como Beatriz Vitaro, que se fundó en el 92, Paradiso, que se fundó en el 92, y luego Adrián Hidalgo, que se fundó en el 99 sobre la venta del Ateneo, cerraron todas las demás. Pequeñas, hermosas, Adacor, Legasa, el Grupo Editor Latinoamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Uno toma una revista de la época y ve las reseñas, y todas esas editoriales cerraron. No hay por qué descartar que si la política económica continúa como tal, nosotros cerremos todos, o muchos, en círculos concéntricos, como decía Ezequiel, de a poco, o de a muchos. Ese es el panorama, tal como yo lo pienso. Dicho esto, podría terminar acá. Si quieren lo hago. Para justificar que tomé el subte, no andaba, la estación Medrano se rompió, tuve que poner un taxi, entonces tengo que decir algunas palabras más. Claro. En octubre de 2015 participé de un panel bastante parecido a este en la carrera de edición de la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entonces recuperé las notas de ese momento y hice una comparación sin tantas cifras, sino simplemente más cualitativa, más conceptual, y voy a ver qué es lo que dije en ese momento en 2 líneas, realmente quiero saber. Entonces, ahí yo lo que decía es que estaban ocurriendo 2 fenómenos que yo creo que además se acentuaron en estos años, pero uno con preguntas, se daba como pinzas. Por un lado, un proceso de concentración editorial y las grandes librerías como nunca antes. Una de las cosas que la edición históricamente tuvo es que era diversa. Quiero decir, si mañana yo me gano el loto, muchos lotos, y quisiera poner una fábrica de autos, igual no podría, porque el mercado ya está concentrado. En Estados Unidos es Ford, General Motors, en Francia Citroën, Renault, Peugeot, en Italia Fiat y no sé quién, y no hay posibilidad de entrar a esos mercados que ya de por sí son concentrados, o que yo tuviera todo el dinero del mundo.
Lo mismo con el petróleo y con muchísimas industrias que por definición son concentradas. La edición siempre fue diversa y plural por definición. Siempre hubo editoriales más grandes, otras pequeñas, pero no era concentrada a los niveles que vemos hoy, en el que grupos como Random House, Penguin, que pertenece al grupo Pearson, que a la vez ha sido comprado porque pertenece al grupo Bertelsmann, que es socio de Sony, y más pequeño, curiosamente, quedó Planeta, que en una época llegó a ser el séptimo grupo del mundo. Esos dos grandes grupos y las dos grandes cadenas tienen un nivel de concentración en el mercado, en toda la cadena del mercado, como nunca antes en la historia. Eso que yo describía en el 2015 se agravó. Y por otro lado, en el caso argentino, creo que es un fenómeno, no me animaría a decir global, pero que funciona a diferentes escalas, pero claramente en España, pero también en Chile, en México. Surgieron después del 2001 un grupo de editoriales llamadas independientes, pequeñas o medianas, que después de 10 o 15 años, lo que yo me preguntaba ese día, antes de toda esta situación económica lamentable, era si se podía hacer un balance para estas editoriales en las que yo participé de esos procesos, porque Interzona fue de las primeras, Marcuse ya sería la segunda o tercera generación. Marcuse es una editorial que tiene 6 años, Eterna ya tiene 10, Eterna sería la más joven de la segunda camada, teniendo en cuenta la primera era Entropía, Interzona, Bajo a la Luna, etc. Lo preguntaba en ese momento, más optimista, ahora lo que estaba preguntando es ¿sobreviviremos? En ese momento me preguntaba si habíamos logrado constituir un mercado. Yo estaba más o menos seguro que había una camada, una generación que de alguna manera había crecido ya leyendo esas editoriales. Siempre está la utopía del editor de suponer que hay un público que las reconoce, que hay un público de estar en la cadencia, un público, qué sé yo, de Mar Dulce o de Caja Negra o de quien sea, no lo sé si es así, pero globalmente se podía decir que había una generación, si esas editoriales ya tenían 10 o 15 años, que había un público que ya se había formado, más o menos leyéndola, habituados a esos catálogos, y una segunda generación en proceso. Y la pregunta que me hacía entonces era esa, en ese momento es, ¿logramos consolidar un mercado? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son los lectores de este mercado? No estaba planteada en absoluto la pregunta de ¿sobreviviremos? Eso es lo que anoté en estos 2 o 3 años. En ese proceso de concentración, que incluye que las grandes editoriales, que como sabemos no hacen su diferencia económica de la narrativa argentina, salvo una excepción, y que sin embargo por su poderío, básicamente sus catálogos de narrativa argentina son autores robados a las editoriales independientes, que lo hacen como quien da un vuelto, ¿no? Porque sabemos que ahí no está el dinero, como un gesto de decir, podemos también hacer eso. Podemos llevarnos todos sus autores, todos, sin ningún problema. Salvo alguno muy ideologizado que se quiere quedar con nosotros, se van todos. Y sabiendo que van a perder muchas veces por los anticipos que pagan. En ese momento, otra de las cosas que a mí me parecía importante destacar, que lo dijo Leonora al pasar, es el tema de cómo funciona el mercado de la traducción en Argentina. El 100% de los textos, de los libros que leemos en editoriales grandes, multinacionales, las traducciones están hechas en España. No quiero caer en el lugar común de que son malas, buenas, a los españoles les debe parecer buenas, sino cuáles son los criterios con los que se toman las decisiones. La traducción casi es secundaria a la calidad de la traducción, lo más destacado de discutir es cuáles son los criterios con los que se decide publicar un autor y con los que se rechaza publicar un autor. Es en Barcelona donde se decide qué autores se publican, qué autores se rechazan, de qué nacionalidades son los autores. El 50% del catálogo de la narrativa, yo me refiero más a la narrativa o al ensayo literario, que es lo que conozco un poco más, o sea, de la literatura que no vende. Dejo de lado la lógica comercial. El 50% de lo que produce Random es de Estados Unidos. Ahí hay un criterio. Si nosotros, por alguna razón, todo este grupo de editoriales independientes, que al pasar nombró también Ezequiel, La Lista y otras, no existiésemos más, lisa y llanamente desaparecería la traducción con inflexión al castellano rioplatense. No habría más. Eso me parece que es un punto hiper valioso de
de este sector dentro del sector, que se ha desarrollado a la vez, como mínimo, por decirlo de alguna manera, a espaldas del Estado, obviamente del gobierno actual, pero también del gobierno anterior. No hubo ninguna discusión sobre cuál es el valor cultural de este fenómeno que estoy diciendo, ni tampoco del valor económico, porque también, como decía Leonora, genera empleo, traductores, correctores. Hemos tenido una política de subsidio, es decir, el Estado-Nación o el Estado de la Ciudad de Buenos Aires o cualquiera de sus instancias no ha dado un subsidio a la traducción en estos últimos 10 años. Importante, significativo. Sí, desde el 2010 se hace a la inversa. Está muy bien, el programa SUR favorece las traducciones de autores argentinos en el extranjero. Pero los estados argentinos, municipal, nacional o provincial, ni siquiera está en la discusión. Nosotros nos movemos para conseguir un subsidio chiquito de la embajada de Francia, de Brasil, de Irlanda, generalmente de países que sienten que su lengua está siendo amenazada por el inglés norteamericano, con lenguas en inglés menores, entre comillas, como diría Borges, como Irlanda, o Francia, que tiene una política de lo que yo llamo la francofonía para seguir actuando como si tuviera un lugar central en el mundo cultural hoy, o publicando libros de dominio público nosotros, o libros no de dominio público, sobre todo, donde hay que pagar anticipos en dólares o en euros el traductor, la cuesta de las editoriales, y que en esa lógica, lo que yo decía en ese momento, es que las editoriales independientes se movían con una lógica de guerrilla. A diferencia de las editoriales multinacionales, que eran como la armada Panzer, que se mueven lento y donde llegan, no crece más el pasto, nosotros nos movíamos muy rápido, descubriendo autores que todavía no habían sido traducidos, encontrando nichos de autores que habían sido traducidos, pero que tal libro se nos había olvidado una grande y lo tomamos nosotros. No sé, por ejemplo, en el caso de Mar Dulce publicamos una novela de Janet Genot, que es un autor importante del premio Goncourt, que Anagrama había traducido, alguna de Cintia Ozzo, que ahora vamos a publicar la primera de Pasolini, moviéndose con esa lógica, acompañado además por una tarea política realizada por nosotros, los editores básicamente, con un poquito de apoyo del Estado a partir del 2010, lo que decía, de explicarle al mercado internacional que las traducciones al castellano con inflexión rioplatense no eran malas. Nosotros crecemos acá dentro en el Trendogaca diciendo, acá traducía Borges, acá traducía Pepe Bianco, Pesoni, etc. Pero cuando tenemos que ir a convencer a un editor alemán que las traducciones de Walter Benjamin, que va a hacer esta una cadencia, son mejores que las que hizo Taurus en su momento, las que puedo hacer Trota hoy, no es fácil. Porque tienen a España a 2 horas de avión, porque intercambian todo tipo de información y porque no se imaginan que ese trabajo lo estamos haciendo nosotros y bien. E inmediatamente, cuando logra ese trabajo político que debe tener 10 o 15 años, que incluye presencia de cosas editoriales o de muchas, en ferias como en Frankfurt, en Guadalajara, en cada encuentro donde se pueda, ese trabajo de vuelta fue hecho solo como forma de guerrilla, como una especie de guerra de guerrillas. Y de vuelta yo me preguntaba ahora, cuando comparaba esa charla que había dado en el 2015 con la de esta tarde, ese panorama pesimista que empezaba diciendo, es que ahora ya no alcanza. Tiene un límite esa lógica de guerrilla que tiene altamente voluntarismo. No alcanza porque este año para ir a Frankfurt, yo hablaba con una de las Marifé, una de las organizadoras. Frankfurt es una feria que está organizada por Holz, por sectores, la encargada del área hispanoamericana y portugués, italiano o en lenguas latinas, sabe que este va a ser el año con una presencia argentina en no sé cuántos años. Entonces ya esta lógica, y tampoco digo que uno va a Frankfurt a hacer negocio, pero uno va a Frankfurt o esos lugares, porque estas editoriales independientes, a diferencia de las que fueron en los 90 y en los 80, y que es por eso quizás tengan un poquito más de chance de sobrevivir, quizás la novedad sea esa, son editoriales altamente profesionalizadas. Son editoriales que tienen vocación porque sus libros tengan una circulación internacional, por contratar autores internacionales, por ir a este tipo de ferias. Y vos vas a este tipo de ferias no para contratar o vender, sino sobre todo para que te vean. Si vos volvés todos los años, básicamente quiere decir que no quedaste, que Argentina sigue existiendo y tu editorial sigue existiendo y cada año el que tu catálogo fue creciendo. Y un día te venden un libro. Este va a ser el año con menos presencia y todo indica que va a ser así a futuro, porque las exportaciones que Leo decía que en la década del 60, 70 eran extraordinarias, no alcanzan con que suba el dólar para que se exporten más libros, por múltiples razones, incluso culturales, porque autores argentinos de la realidad argentina, buenos, que nos gusta, que afuera no son muy conocidos. Entonces simplemente eso solo ya implica un trabajo de llevar, de
de ir a Chile o a Uruguay o a Perú, a donde sea, a México sobre todo, a España, con el autor, con el catálogo. O sea, esa red no se resuelve porque se devaluó el dólar en 37%, como dijo el actual secretario de Cultura, ese día en la feria, dijo, bueno, exporten más. Él, que fue gerente de marketing de Planeta y CEO de Random House, debería saber que el corazón de las ventas de esos monstruos son locales. Las ventas globales de Random House o Planeta es cuando pegan un bestseller mundial como Las sombras de Grey, pero viven de los libros de la nata, de los libros de esos libros locales imposibles de exportar fuera de la calle corriente, casi diría, no de Argentina. Y sin embargo viven de eso. Imaginemos una pequeña historia independiente. O sea, el proceso de la exportación del libro es mucho más complicado que se resuelva con una variable monetaria. Otra cosa que decir al pasar, que obviamente estamos en desacuerdo porque suba es una línea aquí, pero quería agregar algo, ya todos lo deben saber, pero por todo está bueno que conste, que no existe el IVA, el PVP, pero sí, nosotros pagamos IVA a los procesos internos. O sea, nosotros pagamos papel con IVA. O sea, estamos en un momento tan para atrás que estamos intentando decir por favor que no suba el IVA en el PVP, pero es una histórica demanda de los editores que saquen el IVA al papel y a otros procesos internos. Una sola cosa y ya termino. La otra novedad en el mercado, yo juzgo muy valiosa, como para tener algo optimista, que ya estaba presente en el 2015, que yo ya había mencionado en el catálogo de Mar Dulce, pero que yo creo que en estos 2 o 3 años explotó, que es el lugar de la literatura escrita por mujeres en el mercado, en todas estas editoriales, que siempre lo tuvieron, pero que ahora está puesto como en discusión política, que me parece sumamente valioso, y que también tiene que ver con buena medida. O sea, si uno toma que antes de que estas autoras fueran robadas, si uno piensa en Gabriela Cabezón Campos, en Sebelman, Ariana Harvitz, en Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, con la diferencia de calidad que cada uno juzgue, son todas autoras que comenzaron en este tipo de editoriales y cuando le va a llamar en las grandes van a volver. Me parece que ese dato, que ya estaba en 2015, explotó para bien en los últimos 2 o 3 años y es como la novedad que yo estoy viendo hoy como algo significativo, interesante y que no estaba presente y mucho menos hace 10 años cuando 15 cuando arrancaron este tipo de editoriales. Bueno, cierro acá todo el inverso.